La red de metro de Barcelona está inmersa en una ambiciosa renovación y ampliación desde hace ya muchos años. Extensiones que afectarán a miles de usuarios diarios y que en pocos años supondrán un antes y un después radical para la ciudad condal y alrededores. Y lo repasamos en este vídeo. Podríamos cifrar en 8 las grandes actuaciones para mejorar, renovar y, sobre todo, ampliar la red barcelonesa que desde hace muchos años ha visto cómo se ha ido quedando pequeña, con proyectos que avanzaban lentamente o directamente se congelaban, como la megaestructura de las líneas 9 y 10, pero que ahora parecen coger buen ritmo y con el horizonte 2027, 28 o 30 para ver culminados sus ambiciosos planes, que no solo se centrarán en mejorar la movilidad dentro de la capital catalana, sino también en sus conexiones con el área metropolitana, centrándonos hoy exclusivamente en el metro. Vamos a ir de menos a más, comenzando por la actuación en la línea 4, que crecerá por el lado que termina en Trinitat Nova, donde llegará hasta Trinitat Vella, donde se creará una nueva estación, que será además intercambiador, que permitirá utilizar también la línea 1. Se espera que en 2026 esté redactado el proyecto constructivo, que tendrá una inversión prevista de unos 90 millones de euros para una extensión que espera acoger a cerca de 10.000 viajeros diarios, suponiendo este además un lugar de disuasión para el vehículo privado. Sin embargo, las novedades en la línea 4 no acabarán aquí, pues aparte se añadirán otras 3 nuevas estaciones: Santander, Estación de la Sagrera y La Sagrera, suponiendo una de las comunicaciones más importantes para la futura macroestación, que se convertirá en el intercambiador principal del norte de Barcelona, ya que además de la citada línea 4 permitirá acceder a la línea 9, la línea 10, así como a autobuses, cercanías o a la alta velocidad. En cuanto a la parada de La Sagrera, ya es uno de los principales intercambiadores del suburbano barcelonés, al dar acceso a las líneas 1, 5, 9 y 10, todavía eso sí a medio gas, y que con la novedad de conectarse a la línea 4 supondrá ser el punto de unión más relevante del suburbano de la ciudad condal. Viajar en tren nunca fue tan fácil. En trenes.com encuentra y reserva tus billetes de Renfe, Wigo, Irio y muchos otros países europeos. Vive experiencias únicas a bordo y recuerda, si vas sobre raíles, está en trenes.com. Estas 3 nuevas estaciones de la línea 4 podrían estar operativas a partir de 2024 o 2025 si todo va bien. La inversión rondará los 135 millones de euros y se espera que estas nuevas estaciones de la línea amarilla superen los 43.000 viajeros diarios. Otra intervención relevante será la que afecte a la línea 1, que se alargará hacia el Llobregat gracias a un túnel por debajo del río que llegará hasta la localidad del Prat de Llobregat, sumando una estación por este lado que se llamará el Prat Estació y también servirá para conectar con la línea 9 y con cercanías. Novedad, eso sí, que se espera para largo, con 2028 como escenario para que se tenga redactado el proyecto de construcción del túnel y de la nueva parada. La demanda podría rondar las 17.000 personas diarias y requerirá de una inversión que rondará los 260 millones de euros. Y es que la línea 1 tendrá más novedades, pues por el otro extremo también crecerá, hasta con 5 nuevas estaciones con destino final en la estación de Badalona, para enlazar con cercanías. De esta forma, la estación de fondo dejará de ser el final de la línea 1 junto a Besós, y además Santa Coloma de Gramenet tendrá conexión directa con la ciudad vecina, una actuación muy relevante que se hará en 2 fases. La primera comenzó en 2020 y se espera terminar en 2028 y conlleva la construcción del tramo Fondo Lloreta-San Cristí, mientras que la segunda fase irá de 2028 al 2031 y constará de la prolongación hasta Badalona, suponiendo, cuando esté acabada, una demanda superior a los 44.000 viajeros diarios, de los cuales 3.700 espera que provengan del vehículo privado, siendo también de las actuaciones más caras que se van a afrontar, dada su complejidad técnica y donde se van a invertir en torno a 1.139 millones de euros. La línea 2 también verá mejoras al prolongarse con 6 estaciones nuevas. La ampliación será a partir de Sant Antoni y llegará hasta Parlogistic, en la zona franca. La primera parada después de Sant Antoni será Poble Sec, donde se podrá hacer el cambio en la línea 3.
La siguiente será Montjuïc, la tercera será la Foixarda y la próxima Foc, también en la zona franca y que permitirá conectar con la línea 10 Sur. A continuación vendrá Pedrosa Fira, que conectará con la línea 9 Sur antes de llegar a Par Logistic, que también conectará con la línea 9 Sur y será el final de la línea. Las nuevas estaciones además jubilarán la estación de Paral·lel, que cerrará para pasar a tener un uso como cocheras. Se trata así de una de las ampliaciones más relevantes al dar servicio a la zona franca o la ampliación de la Fira en l'Hospitalet, en un plan eso sí todavía lejano y que se espera empiece en 2030, donde se invertirán cerca de 833 millones y se espera alcanzar de media unos 57.000 viajeros diarios, muchos más en periodos de grandes eventos y ferias. Otra actuación muy relevante será la que afecte a la línea 3, que sumará 9 estaciones más allá de zona universitaria y que significará la llegada a Sant Feliu de Llobregat. Las paradas que se añadirán a la línea serán Finestrelles Sant Joan de Déu, Esplugues Centre, Sant Just Centre, Hospital Sant Joan d'Espí TV3, Avenida Barcelona, Sant Joan d'Espí, Torreblanca, el Pla del Vent y Sant Feliu. De momento es difícil ponerle fecha a esta prolongación, aunque ya está en marcha la elaboración del proyecto de construcción del tramo entre zona universitaria y Esplugues Centre, y ya en 2029 se espera tener el del tramo Esplugues Centre-Sant Feliu. Los viajeros que utilizarán las nuevas estaciones de esta línea podrían rondar los 16.000 a 17.000 viajeros diarios y la inversión estimada es de unos 1.150 millones de euros. Pero por supuesto la principal novedad que está por llegar son los tramos pendientes de las líneas 9 y 10, que marchan paralelas en el tramo central, el que queda pendiente de acabarse, dividiéndose en los extremos ya acabados en casi su totalidad. Un proyecto faraónico que arrastra muchos años de retrasos y que ha supuesto la mayor inversión pública en la historia del gobierno de la Generalitat de Cataluña. Líneas que tendrán 52 estaciones, en muchos casos muy profundas, en toda su extensión operadas por trenes sin conductor y con una extensión de casi 48 kilómetros de longitud, y que algunas fuentes cifran por un importe superior a los 7.000 millones de euros en total una vez estén acabadas, con 2.000 millones solo en intereses o costes añadidos por sus numerosos retrasos, entre otros debidos a la crisis económica de la pasada década o los años de austeridad que la siguieron. Lo último que hemos conocido en este proyecto es que se espera tener concluido el tramo central en 2027, con 12 estaciones previstas para añadirse a la red, aunque muchas fuentes estiman la culminación de este proyecto para el 2030. Una línea que al abrirse será la más larga de Europa y que espera superar los 110 millones de viajeros anuales, dando servicio a los barrios altos y con paradas nuevas tan relevantes como Camp Nou, Campus Nord o Sarrià. Hablamos de un proyecto de tal magnitud que abordaremos aparte y al detalle en otro vídeo próximamente en el canal. A estas importantes actuaciones habrá que sumar la muy cercana ampliación del tranvía desde Glorias hasta Verdaguer y las extensiones de ferrocarrils, que ya abordamos en un vídeo del canal. Obras muy necesarias que ayudarán a mejorar la movilidad de la ciudad condal y de las que seguiremos muy atentos. Suscríbete al canal y recuerda, hasta el camino más largo se inicia con un primer paso.